Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, aquí arrancamos unos diálogos más en este sábado 24 de febrero. El día de hoy iniciamos nueva temática, una diada a propósito de las realidades del entorno educativo. Sobre qué estaremos hablando en concreto el día de hoy, en unos minutos más les comentaremos. Antes, como siempre, agradecer a todo el equipo que hace posible traer esta emisión sábado a sábado. En la coordinación agradezco la colaboración del maestro Jesús Amezcua, en la producción de Fabián Robles, de Luz Cuellar, Perla López y Cristian Arriaga, en los controles Alejandro Coronado. Mi nombre es Almendra Orozco y aquí a mi lado en la conducción el día de hoy, Igor González. ¿Cómo estás, Igor? ¿Qué tal, Almendra? Buenas tardes a la audiencia. Y bueno, el tema del día de hoy, y para presentarles quién nos acompañará a discutir esto, nos vamos a enfocar en los problemas que se presentan al interior de las aulas, en esto que le queremos hablar con ustedes de las realidades del entorno educativo. Y para ello, bueno, algunas de las principales cuestiones que estaremos abordando el día de hoy son estos problemas de violencia, de acoso y cómo se relacionan con el uso de plataformas digitales. Entonces, pues como siempre traemos a los mejores especialistas que tiene nuestra universidad para debatir este tema con ustedes, y por ello hoy nos acompaña la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez. Ella es maestra en Psicología Educativa y doctora en Educación Superior, investigadora de nuestro centro universitario. Es pionera en los estudios académicos acerca de la explotación sexual infantil en Jalisco, es un referente nacional e internacional en la materia, y actualmente es presidenta de Observa la Trata, que es un organismo latinoamericano que aglutina a un centenar de universidades y organizaciones civiles y que investigan la trata y el tráfico de mujeres y niños. Gracias por acompañarnos, Antonio. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña el doctor José Antonio García Ibarra. Él es licenciado en Psicología por parte de nuestra Casa de Estudios y además cuenta con una especialidad en Educación Cognitiva por el ITESO. Tiene además una maestría en Investigación Educativa y doctorado en Educación por la Universidad de Santander en España. Y por si fuera poco, además es subdirector de la Secundaria General 87, lo cual ha hecho que tenga amplia experiencia como orientador educativo y psicólogo en educación secundaria. Bienvenido, Antonio. Gracias, Igor. Buenas tardes a todos. Pues sin duda será muy importante lo que nos puedan compartir acerca de su experiencia concreta con el tema, ¿no? Aquí el maestro Antonio con respecto a trabajar en estos espacios educativos en secundaria, y bueno, sin duda lo que la doctora María Antonia, pues a propósito del trabajo que llevan a cabo en Observa la Trata. Pues para empezar este diálogo los invitamos a todos aquí en esta cabina y a los que nos están escuchando desde cualquier plataforma, dispositivo, en su casa, coche, etcétera, a escuchar esta primer producción. Vámonos, Alejandro. Ideograma. La violencia en México se ha convertido en un gran problema social. Como prueba, basta observar cómo ésta se reproduce entre los miembros más pequeños de la sociedad al interior de todos los centros educativos, en donde cada vez con más frecuencia se perpetúan distintas formas de maltrato psicológico, verbal o físico entre escolares. Aunque todos los especialistas en el tema de acoso escolar coinciden que este no es un fenómeno de nueva aparición, advierten que las características con que se presenta en la actualidad sí conllevan algunas novedades, particularmente en lo que se refiere a su frecuencia e intensidad, que están en constante aumento. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestro país ocupa el nada honroso primer lugar a nivel internacional en casos de bullying, como se ha denominado a este fenómeno de violencia entre pares, con más de 18 millones de alumnos de educación básica de instituciones públicas y privadas afectados. Aunque no se cuenta con un registro certero, ya que no todos los casos son reportados, se estima que el 65% de los estudiantes han sido víctimas de acoso, y todo esto se ve potenciado con el acceso indiscriminado e ilimitado que niños y jóvenes tienen a las nuevas tecnologías de la información, que los colocan en una posición muy vulnerable.
Si los espacios de formación en su más amplio sentido, en donde no solo se prepara académicamente a las nuevas generaciones, sino en donde su personalidad y las pautas de convivencia social son desarrolladas, no garantizan que esto suceda en las mejores condiciones, ¿en qué medida estamos comprometiendo el futuro de la sociedad? ¿Qué se está haciendo para identificar las causas, eliminarlas y prevenir la violencia al interior de las aulas? ¿Quiénes deberían estar involucrados en la resolución de tal problemática? Bueno, pues quizá valga la pena que nos acerquemos a este problema de lo general a lo particular, entonces que nos platiquen un poco, María Antonia, José Antonio, ¿cuáles son las cuestiones o los principales problemas que podemos encontrar en el aula relacionados con cuestiones de violencia? Siguiendo la tónica que nos proponía el doctor Igor, creo que lo que pasa en el aula no es más que un reflejo de de la violencia social que se vive en contextos mucho más amplios, ¿no? Y si nosotros hemos reconocido que tanto a nivel nacional como a nivel mundial la violencia se ha exacerbado y que la violencia tiene que ver con dos cuestiones básicas, ¿no? De cómo se usa el poder, cómo se abusa del poder y cómo aparece la impunidad ante la violencia que se les genera a otros, y que si esa violencia no tiene ninguna posibilidad de limitarla o de castigarla, pues obviamente se va a reproducir. Entonces, creo que esto que ha estado pasando a nivel mucho más amplio sucede también en las aulas, sucede en los patios escolares, sucede en las familias, sucede en las comunidades. Creo que cada vez tenemos menos límites para expresar la frustración que cada quien podamos traer, y entonces generamos el mal llamado bullying, que no es otra cosa más que violencia, y que la invitación sería que lo habláramos en nuestro lenguaje y no en otro idioma que no nos da tanto sentido. Básicamente es cómo se representa dentro de las mismas relaciones de los alumnos y alumnas, y que tiene que ver con esos patrones culturales que tenemos acostumbrados para la violencia, ¿no? Que tiene que ver hasta con situaciones de desigualdad de género, de violencia sexual, ¿sí? De todos los tipos de violencia, o sea, violencia psicológica, violencia a través del lenguaje, incluso de aquellas omisiones que hacemos para cumplir las oportunidades que tienen los demás, la desacreditación que hacemos de los talentos de los demás, y cómo elegimos los chivos expiatorios en los grupos de alumnos, aquel que sea el más vulnerable, en el cual nosotros entonces vamos a expresar todas aquellas frustraciones que las recompensamos a través de las expresiones violentas. Y en lo particular, lo que yo puedo identificar ahora de las formas en cómo los jóvenes o las jóvenes expresan estos potenciales de violencia son cada vez más crudas. Incluso que lo que fue en mi generación hace bastantes años, de cuando yo era estudiante, que siempre había como ciertos límites de respeto entre hombres y mujeres, o personas que tuvieran cualquier otro tipo de expresión de su diversidad, ahora es como mucho más grotesca. O sea, y que incluso el mismo lenguaje violento que nos caracteriza como mexicanos y mexicanas ahora es utilizado indistintamente por hombres y mujeres. Y no quiero pensar que únicamente de manera la mujer va a ser la víctima, ¿no?, de todo esto, pero creo que sí se han agudizado la falta de respeto que se tienen entre pares y que termina con expresiones de violencia. Y señalábamos pues de lo que se va a hablar al final, que tiene que ver cómo entonces las redes sociales aparecen como un espacio mucho más accesible para expresar este tipo de violencia, porque pues no es lo mismo una comunicación cara a cara, una comunicación donde no se está presente, entonces nos sentimos como con mayor capacidad para expresar todas aquellas frustraciones, todas aquellas formas de violencia hacia el otro, ¿no?, a través de las redes sociales. Yo creo que el problema lo tenemos evidente. Lo que también vale la pena reconocer son los esfuerzos que ya se están realizando. Yo recuerdo allá por el año 1999, el 2000, la Secretaría de Educación Pública empezó a modificar los contenidos curriculares para incluir en la asignatura de formación cívica y ética contenidos vinculados a que los alumnos conocieran maneras alternativas de convivir y que los docentes estuvieran trabajando en aquello que Kohlberg manejó como el desarrollo moral de las personas para que pudieran medir las consecuencias de sus actos.
y poder acercarse a tener unas mejores decisiones cuando estuvieran conviviendo con sus compañeros. Ahora, a punto de cambiar con un nuevo modelo educativo, vamos más allá y ya se plantea que va a haber un espacio de formación socioemocional con la intención de que podamos incidir en eso que tiene que ver con la convivencia, que viene siendo la expresión de nuestras emociones y el reconocimiento de las emociones en las otras personas. Claro que vale decir que estamos a años luz de poder incidir en la sociedad, o sea, son esfuerzos que podemos cuestionar en muchos sentidos, en términos de actualización y capacitación del personal docente, de penetración que hubiéramos tenido en la sociedad, de modificación de los medios de comunicación, y que lamentablemente a la fecha, cuando nosotros platicamos de convivencia en las escuelas, lo primero que pensamos es en las normas que debe de existir dentro del salón de clases, y no estamos pensando pues en alternativas de convivencia, como tan sencillo que sería el buen trato. Hay palabras que han desaparecido del uso cotidiano, como es el por favor y el gracias, y se han sustituido por palabras que exigen y que ordenan en lugar de invitar a colaborar entre nosotros. Entonces creo que sí tenemos una ardua tarea que realizar, y bueno, yo me imagino que cuando ya estamos en niveles superiores, pues ya tenemos una formación en grupos que vienen siendo más o menos unos 12 años que venimos estudiando y que nos venimos formando en ambientes un tanto violentos para convivir. Sí es una inercia muy difícil de trabajar, pero es con lo que tenemos que empezar a actuar. En ese sentido, yo creo que sí podremos progresar un poco más si pensamos en alternativas de convivencia y no solamente pensar, ¿somos violentos? Sí, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Creo que eso sería valioso. Ahora entiendo, para más o menos trazar una especie de resumen, o tratar de hacer una especie de resumen, entiendo que la violencia siempre ha sido un factor que ha estado con nosotros, ¿no? Como sociedad. La sociedad como tal es, de alguna manera, ha tenido siempre este componente violento. Sin embargo, quizá de algunos años para acá, que serán 3 lustros a lo mejor, hemos experimentado 2 cosas. Primero, un incremento cualitativo y cuantitativo de la violencia, y quizá un recrudecimiento de las expresiones violentas. Y eso en el plano social mucho más amplio, ¿no? Pero quizá donde puede ser esto más visible por las características del espacio es en el espacio educativo, ¿no? Va más o menos por ahí el asunto. Sí. Y nos platicabas, Antonio, que sí hay una serie de estrategias que se están llevando a cabo para tratar de solventar un poco esta problemática y evidentemente con las posibilidades o alcances y limitaciones que pudieran tener. Vamos hasta ahí más o menos, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok, perfecto. Creo que tenemos que irnos a un corte y regresamos entonces bajo esta serie de premisas. Continuamos entonces con el diálogo, ¿les parece? ¿Sí? Gracias. Pues nos vamos a un corte. Diálogos del pensamiento. El espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Soy Minero Araceli Cortés Acevedo y soy estudiante de la licenciatura de Estudios Políticos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. He sido testigo y he sido víctima también. O sea, yo en la primaria tuve un profesor que a las niñas nos exigía tener que llevarle el café diario si queríamos salir en cuadro o no. Y era algo que yo veía normal porque el profesor no lo exigía y le llevabas el café y ponía una nota extra. Pues yo estaba pequeña, yo creo que iba como en 3er grado de primaria, pero creo que mis papás al escuchar esta experiencia hablaron con la directora y el siguiente año ya no se presentó a clases ese profesor. Yo creo que en la primaria, o sea, en ese grado de infancia es cuando experimentas las cosas más crueles porque eres totalmente inocente. Yo me acuerdo, estábamos buscando, no me acuerdo qué era, pero salió un virus de una página pornográfica y yo estaba pequeña y pues fue muy impactante y lo primero que hice fue hablarle a mi profesor de informática y ya nos quitaron y nos sacaron a todos del salón porque pues eran imágenes muy fuertes que no podía ver ningún otro niño. Entonces eso yo creo que es una de las primeras afectaciones que el internet tiene libremente, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de la herramienta, es obviamente una gran ayuda que tenemos hoy en día, pero yo creo que sí debería estar un poco restringido tal vez el uso. O sea, en mi Facebook lo que suelo compartir son eventos de mi trabajo
La música que me gusta, casi no comparto de hecho pensamientos y eso. Comparto, pues ahorita tengo una relación estable y comparto esa relación, fotos y viajes, y solamente pueden publicar en mi biografía las personas que yo autorizo, y solamente me pueden buscar personas que tienen a un amigo en común, no me puede buscar a alguien externo, pero antes sí lo tenía así, y sí me causó varios problemas incluso, porque recibía mensajes ofensivos, cosas. Fue cuando decidí cambiarle la privacidad. Bueno, pues estos son algunos de los sondeos que pudimos recabar en nuestro centro universitario de experiencias de alumnos de ahí del centro a propósito de acoso. Les recordamos que están nuestras líneas abiertas para que se puedan comunicar con nosotros al 31 34 22 22, extensiones de la 12 801 a la 12 803. Por ahí están Perla para contestarles y apuntarse por nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales que tenemos para ustedes, como cada semana. Bueno, continuando un poco también con lo que ya decíamos antes de irnos al corte, asumíamos que lo que ocurre en los espacios educativos es en buena medida un reflejo de lo que pasa en la sociedad o en el plano social mucho más amplio. ¿Qué nos podrían decir de las especificidades de la violencia que se expresa o que se despliega en las aulas, por ejemplo? ¿Qué experiencias nos cuentan? ¿Qué casos les ha tocado observar o de los que les ha tocado enterarse? Bien, en mi caso creo que tiene mucho más que ver con esa incapacidad que tenemos para manejar nuestra propia frustración, y que de pronto el no tener ese autocontrol y que vivamos en una cultura donde aquello con lo que tú no puedes, entonces haces una rabieta o agredes al otro, entonces esto es una forma como muy común que se expresa en las aulas. Y si a eso todavía le agregamos que nosotros tenemos una cultura machista, entonces tiene que ver también con cómo los hombres se permiten tener unas expresiones más violentas contra las mujeres, y que de pronto se sobreentiende que es porque es hombre, o porque me puedo burlar de ti, o porque te puedo decir cosas que te ofendan, como la pinche vieja gorda, o ya la viste a la pestosa X, e incluso poder ver las apreciaciones que los hombres entre sí hacen de las chicas en función a sus propias cualidades, ¿no? Si es la de las tetas, si es la de las nalgas, si es la de las piernas, y en la medida en que la chica sea más o menos popular, es la forma en que más o menos van a burlarse de ella, y muchas veces puede ser entre los propios grupos que se dan este tipo de ofensas, o incluso pueden hacerlas abiertas contra otros, y que pueden llegar a situaciones tan complejas como igual reproducciones de maltrato, de violencia sexual, de acoso, e incluso hasta posibles violaciones sexuales, ¿no? Entonces, creo que sí, el pensar que la violencia es algo que está más allá de la escuela, que está algo más allá de la propia familia, creo que nos va a ayudar a poder encontrar que no solamente sea la responsabilidad de la escuela la que va a venir a hablar de procesos de pacificación social o de educación para la paz, ¿no? Que creo que, si bien es cierto, es una muy buena alternativa, porque curiosamente los espacios donde más podemos identificar estas expresiones de la violencia, pues tienen que ver con esos microespacios como es la familia y como es la propia escuela, ¿no? Incluso la escuela, tal como la conocemos en nuestro país, es la misma reproductora de la violencia. Ya vimos el caso de cómo el maestro se refiere a la alumna, cómo el maestro reproduce esos esquemas donde yo tengo el poder y puedo someter a mis alumnos y manejarlos con la calificación, y creo que en la medida en que los grados van avanzando, el maestro o la maestra pues va teniendo mucho más. Yo les hablaba al principio que la violencia tiene que ver con la capacidad que tengo yo del uso del poder, ¿no? Y si yo puedo usar el poder y someter al otro, entonces lo hago de manera adecuada. Y si hay un sistema social que me otorga a mí el poder de manera tácita, como es en el caso del maestro, la maestra o alguien con autoridad en la escuela, entonces eso se va a retomar para reproducir una sociedad que de por sí se reconoce violenta, con una cultura donde incluso este texto de que la letra con sangre entra, ¿no? Y que es tan válido. Entonces, de pronto todos estamos inmersos en ello.
Y generalmente lo que yo he notado en las experiencias, sobre todo de educación más temprana, como primaria y secundaria, cuando el niño empieza a tener algunas manifestaciones de violencia en la escuela lo que hace es mandarlo a su casa. No, es que el problema son sus papás, es que el problema es la mamá, es que el niño ya no viene, entonces yo te castigo, yo te expulso una semana, te expulso 2 semanas. Entonces, ¿cómo en lugar de trabajar en conjunto con esta visión de la violencia como un problema más macro, contextual, nos ayudaría a encontrar estrategias mucho más integradas, vaya, ¿no? Donde la familia, la escuela, la comunidad y sobre todo los medios de comunicación. Solo por agregar, por ejemplo, hubo un anuncio por ahí, que qué bueno que tengo la oportunidad de decirlo acá, cuando estuvo la liga los juegos de béisbol, donde presentaban, creo que el anuncio era de Coppel, perdón por decir el texto, pero después se le cobra. Sí, no, de lo que decía es como una familia viendo la pantalla de televisión. El señor se molesta porque la pantalla de televisión no es suficientemente visible para él ver el béisbol, y entonces hace alusión de que no, en tal parte donde dijeron no sé qué en el mensaje, y el niño, el hijo, contesta lo que se dijo, y el papá le dice, ¿a ti quién te habló? ¿Tú por qué vas a hablar? O sea, lo reprende, y eso es una expresión tácita de violencia hacia la infancia, y aparece hasta reproducida. En el mismo juego eran como 20 reproducciones, y entonces los medios de comunicación tampoco están teniendo como esta supervisión de identificar cuáles serían los signos y las imágenes que le estamos mandando a los niños que tienen que ver con esta reproducción del comportamiento violento que en nuestra cultura es naturalizado, ¿no? Hay muchas cosas en las que me gustaría regresarme a todo lo que estaba diciendo la doctora. En educación básica sucede, cada vez que tomamos una medida correctiva, pues tenemos lo que avanza en el camino que deseamos y lo que avanza en camino contrario. Entonces, si bien es cierto que vivimos una cultura machista, nos toca ahora mucho ver la violencia de las mujeres hacia los hombres en la educación básica, en términos de que están, digamos así, protegidas. Si sucede un incidente violento, regularmente concedemos la razón a la señorita y calificamos como inapropiado el comportamiento del hombre. Pongo un ejemplo. En la secundaria de trabajo estaban llevándose a un par de chicos, un chico y una chica, y llegó un momento en que el chico le habló fuerte, se da cuenta el prefecto, inmediatamente se llama al papá, todo, actuamos en razón de eso, pero nos percatamos que ambos estaban tratándose con violencia, pero que sin embargo actuamos en automático para reprender al hombre, pero no así a la mujer, y hasta raro pareciera. Y esa es una ganancia que tienen en este momento el género femenino, y si platicáramos con docentes de educación básica diríamos cómo han cambiado las niñas y las señoritas en las escuelas. Su manera de dirigirse a los hombres ya es bastante violenta, las expresiones que utilizan también son, alguien podría decir, ofensivas o subidas de tono constantemente, aún entre ellas. Entonces, yo creo que en ese sentido sí estamos teniendo un ajuste social que es importante y que valdría la pena ir conociendo más en un futuro. ¿Qué está pasando con esas medidas de protección que estamos teniendo y cuáles son las diferencias que vamos viviendo, ¿no? en educación básica? Porque sí está pasando mucho. La Secretaría está trabajando con un programa de atención a la convivencia en las escuelas. A mí me gusta comentar que en la escuela aprendemos 3 cosas. Una son todos los contenidos curriculares que nos ofrecen las asignaturas. Otra es la responsabilidad, porque tenemos que trabajar con autonomía, que sería como el grado más alto en el desarrollo moral. Y la tercera y más importante, no es de gratis que estemos en la escuela en grupos. Tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender a tratar con diferentes personas, con aquellas que nos agradan y nos desagradan. Tendremos que aprender a evitar a las que nos agreden y a cuidarnos entre nosotros en algunos casos. Hace ratito, fuera del aire, platicábamos, hay una frase coloquial que dice: el que se ríe se lleva, y antes pensábamos que una manera agradable de pasar el rato era bromeando, diciéndonos algunas chances, y se nos hacía así como normal. Lo que ahorita estamos viviendo es que nos sentimos perseguidos por algunos compañeros, y vale decirlo también, por algunas compañeras. En mi escuela tenemos identificadas un par de alumnas que son las que tenemos que estar observando, porque es muy fácil que no controlen sus impulsos y que agredan a las personas que están a su alrededor. Entonces tenemos que atenderlas. Doctora, no podemos suspender.
No podemos castigar diciendo que no van a acudir a la escuela. Atentamos contra el derecho de educación de los niños. Eso nos genera una dificultad muy grande. Anteriormente, si una persona no encajaba en el sistema educativo por su comportamiento, las autoridades educativas podrían sugerirle o indicarle que se fuera de la escuela en beneficio de los demás. Actualmente no. Lo que la norma nos dice es que nosotros tenemos que buscar las medidas educativas que permitan a ese niño, sin tratarlo de manera inequitativa, sin discriminarlo, integrarlo a ese conjunto educativo y que siga con todos los demás. Entonces, aún si yo tengo un niño que me genera dificultades en el salón de clases, lo tuve el año pasado, tengo que tener toda la documentación necesaria de las intervenciones que está realizando la escuela, de las dinámicas que hacen los docentes al interior del aula, de los reportes que se van acumulando, de las quejas que puedo tener padres de familia, para entonces poder sugerir que ese niño trabaje con algún adulto, si lo tengo, en otro lugar para no poner en riesgo al resto de sus compañeros. Pero no lo puedo dejar fuera de la escuela. Entonces, eso nos tiene muchísimas implicaciones que tendremos que atender. Claro, yo entiendo que seguramente está habiendo estas modificaciones, ¿no?, en el sistema. Sin embargo, la realidad que se vive es que sí hay niños que se suspenden, sí hay niños que la misma escuela lo excluye, sí hay niños que no caben en el modelo de la escuela y quedan fuera. O sea, hay niños con ciertas características de vulnerabilidad que no caben en la escuela y que la escuela no tiene un modelo para ellos y que tiene que ver con incluso las mismas expresiones de violencia institucional que tiene la misma escuela, ¿no? Y que son estas normas como dentro de los patrones de la cultura, ¿no? Sin duda, o sea, yo sé que la escuela está cambiando, yo sé que la escuela tiene otro tipo de valores, que existen otro tipo de intencionalidades. Sin embargo, la escuela sigue siendo como esa otra comunidad que representa un contexto social que obviamente está siendo cada vez más violento. Y obviamente las personas lo vamos a expresar en los espacios en los que estamos. Decía Igor hace un rato, ¿no?, de que las formas en cómo se llevan los chicos y las chicas ahora son de una manera más fuerte o más grotesca. Él hablaba también de que no solamente los hombres agreden, que las niñas están cambiando. Qué bueno que están cambiando, porque a lo mejor ahora ellas también están aprendiendo las formas de no someterse por la violencia que le genera los hombres. No significa que justifique que las niñas sean violentas, sino que tenemos que encontrar las formas de cómo pueden encontrar una convivencia mucho más armónica, mucho más respetuosa. Sin duda, en lugar de que las mujeres aprendan la violencia, que mejor los hombres aprendan a no ejercerla, ¿no? No, y yo creo que la violencia es de hombres y de mujeres. Claro. O sea, no podemos particularizar nada más de un solo lado, ¿no? Bueno, pues en el siguiente bloque seguiremos andando sobre las particularidades y de cómo se ejerce la violencia al interior de las escuelas. Vámonos a nuestro corte. Ya saben que están nuestros teléfonos abiertos para ustedes, para que se apuntan por nuestro paquete de libros y que además de escucharnos pueden disfrutarnos en vivo y a todo color a través de la página de Radio UDG o de Facebook. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Alrededor de hace 6 meses, una amiga estuvo envuelta en un acoso cibernético, ya que se fue compartidas fotos íntimas de ella, que primero había compartido con una pareja emocionalmente que tuvo ella, y pues él las compartió y pues se hicieron viral dentro de la página de internet. ¿Cómo fue que esto le afectó a tu compañera? De manera psicológica, emocionalmente y pues también por una parte su integridad física, ya que cuando salíamos la gente se le quedaba mirando, hacían comentarios muy ofensivos hacia ella, sobre su persona y sobre lo que había pasado. Fui de las primeras personas que me di cuenta de lo que estaba sucediendo sobre esas fotos. Entonces, antes de hablar con ella, hablé con su mamá. Entre las dos, hablamos con ella para decirle lo que estaba pasando. Entre su hermana y yo, buscamos a una psicóloga para que le diera apoyo psicológico y también le di mi apoyo pues emocional hacia ella y apoyo en cualquier cosa que necesitara. Antes yo tenía mi perfil público, o sea, cualquier persona podía ver lo que yo publicaba o cualquier cosa que yo hacía. Entonces, desde que sucedió eso, me fijo más en lo que publico, a quienes agrego, si conozco a la persona o no la conozco,
y pues cambié mi perfil de público, lo cambié a privado y solamente pues tengo a mis amigos que realmente conozco o que sé quiénes son y a mi familia. O sea, son necesarias todas las herramientas que nos ofrecen las redes sociales, pero comúnmente las personas no lo utilizan de manera adecuada, lo utilizan más que nada para hacer pues a veces cosas hacia otra persona, como pues de lo que están hablando, el acoso es bueno, pero también deberían de saber cómo utilizar las redes sociales. Bueno, pues aquí otro más de los testimonios y pues preguntar aquí a nuestros invitados, les recordamos que estamos hoy en el diálogo con María Antonia Chávez y José Antonio García a propósito de los problemas en el aula, violencia, acoso y el uso de plataformas digitales, como nos comenta ya aquí esta chica del testimonio. Preguntarles cuáles son algunas de las diferencias en cuanto a este ejercicio de violencia, de acoso al interior de las escuelas, si podemos encontrar diferencias en cuanto a género, en cuanto a edades, en donde se reproduce al interior de los salones, primaria, secundaria, etcétera. Mira, la verdad es que en educación básica, donde lo que tengo conocimiento, la verdad no tenemos un registro que sea confiable. Si escuchamos a las autoridades, nos van a hablar que tenemos algo así como 200 casos de bullying en las escuelas. Y ¿En el estado? En el estado, la verdad es muy poquito el número. Sería casi como pensar que hay un caso de bullying por una escuela secundaria del subsistema federal que llamamos generales. Me quedan fuera las mixtas, las técnicas, las de cooperación y todas las particulares. O sea, parecería que todos los demás estamos muy bien, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no tenemos una estadística real que nos permita decir. La autoridad habla desde los casos que rebasan los límites de las escuelas y llegan a las autoridades y tiene que intervenir Contraloría o alguna otra autoridad para ver qué está sucediendo. No tenemos entonces esa información, pero en la práctica cotidiana no hay día que pase en alguna escuela sin que se suscite alguna dificultad con el comportamiento de los alumnos y que, como decía la doctora, pues evidentemente vinculado a aspectos violentos en la convivencia. Pues, o sea, si todos los días tenemos, de diferentes maneras lo nombramos, tenemos nuestra bitácora, nuestra hoja de reportes y la mayoría se centra pues en aspectos que tienen que ver con el comportamiento, con la conducta. Hace muchos años, los que ya estamos centrados en los 50 como yo, se acordarán que había escuelas que solamente eran de mujeres o que solamente eran de hombres. Entonces teníamos las de señoritas y las de varones. Y vino cambiando esto cerca de los 80s con el afán de regular la convivencia. Y entonces las escuelas dejaron de ser de un solo sexo o de atender un solo sexo para atender y transformarse en escuelas mixtas, con la intención de mejorar la convivencia al interior de las escuelas y evitar algunas prácticas que se estaban dando que la verdad sí dejaban mucho que desear en términos de decir que era una escuela. ¿Cuánta diferencia habrá de eso? Tampoco lo sabría, no sé si la doctora tenga información al respecto, pero ahora básicamente en lo que viene siendo educación básica, salvo que sea un colegio y que venda eso, que esta escuela solo es de niñas, que son las que principalmente prevalecen. Hubo un esfuerzo por la Universidad Autónoma de Guadalajara de hacer una secundaria militarizada donde solamente acudían varones, y creo que es algo que con el tiempo fue abandonando por falta de inscripción, pero casi todas las escuelas ya, yo me atrevería a decir, todas las escuelas son mixtas, pues, en ánimo de mejorar la convivencia, pues se generan asuntos complicados, pero no sé si la doctora tenga información al respecto. Bien, yo creo que bueno, retomando un poco entre si son más violentos los hombres que las mujeres y si en espacios solo de niñas o de niños o de jovencitas y jovencitos se van a dar de manera distinta las expresiones de la violencia, yo creo que tiene que ver entonces con el concepto que tenemos de la misma violencia, ¿no? O sea, la violencia tiene que ver con aquellas formas inapropiadas de expresar o de solucionar conflictos y que llegan a dañar al otro, ¿no? De diferentes maneras. Entonces, creo que si nosotros partimos de eso, pues vamos a ver que ese tipo de expresiones se van a dar tanto en grupos o en escuelas que sean exclusivamente de niñas o escuelas que sean exclusivamente de niños o de jóvenes, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, lo que sí es como importante poder señalar es en qué medida la escuela puede ser un medio
para facilitar la expresión de ciertas formas de inconformidad, de lo que el niño o la niña necesita, y si la escuela tiene los espacios de comunicación apropiada. Por ejemplo, a mí me ha preocupado sobremanera los casos de los niños que han tenido que llegar a una escuela, disparar, matar a sus compañeros, y de pronto satanizamos desde a los papás, desde al niño, o incluso a lo mejor a la misma escuela, cuando lo que eso está representando es que somos una sociedad que tenemos un proceso muy crítico y que esa simplemente es el síntoma de todo lo demás que está sucediendo, ¿no? Me tocó estar recientemente en Brasil, en una comunidad pequeña, donde igual acababa de suceder que un niño llegó, mató hirió a alguno de sus compañeros, mató a otros, y ni siquiera se habían dado cuenta que el niño podría haber tenido cualquier tipo de problema en su comportamiento o en su personalidad, y obviamente estuvo el arma a la mano y entonces sucede esto. O sea, creo que nosotros no podemos quedarnos con la expresión de que si los niños son o no son violentos sin tener que hacer el análisis del contexto, de qué estamos haciendo con ellos, qué les estamos ofreciendo. Y creo que los medios de comunicación aquí tienen también un alto sentido de responsabilidad. El controlar nuestros impulsos tiene que ver con procesos de aprendizaje, de cómo lo vamos a hacer, de cómo vamos a enfrentar la frustración, de cómo vamos a resolver los conflictos. Porque finalmente, ante cualquier tipo de tensión, el ser humano no reacciona más que de dos maneras, o sea, o enfrentando el evento o huyendo del evento. O sea, estamos como en el enfrentamiento o en la huida. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, ¿cómo le vamos a hacer para nosotros ir desarrollando como potenciales mucho más adaptativos, mucho menos agresivos para resolver los conflictos cotidianos? De ahí es que cuando tú señalabas, ¿se dan más en preescolar, se dan más en primaria o se dan más en universidad? Yo creo que se dan en todos los niveles y cada uno tiene que ver con los mismos conflictos que se dan dependiendo, eso sí, de la edad que tenga los estudiantes, ¿no? Y estando completamente de acuerdo con la doctora, pensaría, ¿de qué manera vamos a eliminar la violencia al interior de las escuelas o mejorar la convivencia si los mismos docentes que estamos a cargo de los grupos no hemos recibido esa capacitación y no hemos vivido esos procesos necesarios para reflexionar todos nuestros actos violentos o que atentan con una apropiada convivencia al interior de las aulas? Y entonces esperamos que a través de que se genere una serie de documentos o una serie de protocolos podamos atender esas cuestiones culturales que vivimos desde hace muchísimos años. Entonces aquí sí hace falta un esfuerzo conjunto de las instituciones educativas, pero quizás no solo dirigido hacia los alumnos, sino de manera muy fuerte e intensa, diría yo, dirigido hacia los docentes, que no sean solamente procesos de actualización, sino también de formación, que nos lleven, que nos acompañen para que nos demos cuenta que hay opciones, que hay oportunidades y que valdría la pena hacerlo diferente. Y del tema que nos tiene, del uso de las tecnologías, creo que abrió puertas para que ese grupo de amigos que anteriormente era más reducido, ahora se multiplique de manera exponencial. Y bueno, la verdad es que hace falta ahí mucha capacidad de las personas para poder vivir con esas oportunidades que ofrecen los medios electrónicos. De acuerdo, pues vamos a irnos ya a nuestro último corte. Por aquí un comentario que nos llega de Max Demian. Nos dice que es preocupante cómo se ha hecho un hábito la violencia en las escuelas, como también la normalización de la violencia en los programas de televisión. Ese camino de las violencias ha provocado a adultos violentos y pasivos en la participación en la política y en la toma de decisiones en sus colonias y en sus comunidades. Entonces, bueno, con esto vámonos a nuestro último corte y enseguida regresamos con el tema. Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Mi nombre es Cristel Osterhagen y estoy en Ciencias Políticas de aquí de Coach. Considero que no es
casos tan extremos, pero pues que son como el inicio del acoso a esto. Una compañera, tuvimos clase con un profesor, ¿no? Él se empieza a presentar y dice que va a hacer un grupo de WhatsApp. A la hora de hacer el grupo de WhatsApp, por temas de la escuela, investigaciones, lectura, lo que nos fuera a enviar, él le envió un mensaje privado a ella y le dice que si le puede ayudar por unas cosas de la escuela. Y ella pues accede de, sí, está muy bien, te mando las copias para las lecturas y se las das a tus compañeros. Y ella fue como, está bien, yo lo hago, ¿no? Al siguiente día de la clase hizo lo que tenía que hacer. Le seguía mandando mensajes que no eran aptos para que se los enviara. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste hoy? Y ella le contestaba porque decía, no voy a ser grosero, o ¿por qué no contestarle? Y ella normal y le hablaba por texto. Entonces empezaron a llegar así como los comentarios de, qué lindo te ves en tu foto, pero qué bonita estás en esto, qué sensual en esto, qué buenas, o sea, comentarios que ya le empezaron a incomodar. En el aula los compañeros se daban cuenta que siempre le como comentaba cosas, tú, y le hacía bromas o se reía con ella, y lo notamos, ¿no? Yo digo que la mayoría lo notábamos, sentíamos que se incomodaba. Si no sintiéramos que se incomodaba, pues no hubiéramos pues dicho nada, ¿no? Cuando el profe le envió un mensaje sobre, eso en un sentido más incómodo para ella, que ya le dijo, oiga, profe, la verdad yo no creo que me tenga que estar enviando este tipo de mensajes, tengo novio, y pues se puede enojar. Una vez ya no le molestó aún más, cuando fue Navidad, los regalos de Navidad, ella subió una foto de sus regalos, y él le puso algo así como, conmigo podrías tener mejores regalos, o algún comentario de ese tipo, y le contó obviamente a su familia y pues a nosotros siempre nos había contado, y le decíamos que estaba mal, que a nosotros sí se nos consideraba acoso. Yo le decía, no tiene por qué estarte escribiendo eso, o sea, para nada un profe debe de estarte mandando mensajes a ti así pues, con cosas personales. Pero a los demás compañeros era como, pues X, no fue nada, o sea, si te hubiera hecho algo. Y ella también creo que tuvo ese, pues no fue grosero, no me faltó así como el respeto para que haga un problema donde no lo hay, decía. Y luego algo que también me llamó la atención es que cuando contaba yo esta historia, muchos me llegaron a hacer comentarios, pues ella de seguro tiene la culpa, o me llegaron a decir tipo como, pues yo no sé por qué ella siempre consigue los números de todos los profes, y eso siento que también lo desmotivaba a ella. Bueno, pues aquí estamos con este último sondeo y un comentario más que nos llega a nuestro Facebook de Jerome Montprat. Dice, ayer escuché una noticia que me trastornó mi día en señal informativa. Contaban sobre el ataque de un niño de 10 años a su maestra con un cuchillo que llevó de su casa. Como dicen, los niños son el resultado de lo que se está viviendo hoy dentro de la sociedad. Pues sí, todos estamos sorprendidos por esta noticia, ¿no? Que salió. Sí, definitivamente. Y es algo sobre lo que valdría la pena incluso hacer un programa en específico. Nos quedan pocos minutos y un par de temas sobre los que valdría la pena discutir. Yo quisiera planteárselos y ya ustedes decidirán por dónde nos vamos. El primero de los temas es ¿qué ha pasado con la incorporación de la variable tecnodigital a nuestras vidas? Es decir, lo que llamamos convencionalmente como redes sociales ha difuminado la frontera entre lo público y lo privado, ¿no? Hay autoras, por ejemplo, Paula Sibilia, que dicen que la intimidad se ha convertido en un espectáculo. Hoy eso está visible y ha abierto, como decías, Antonio, una serie de puertas que antes no teníamos, ¿no? Para muchas cosas buenas, pero también para expresiones de la violencia. Y el segundo de los temas que nos queda por tratar es ¿qué se está haciendo y qué más podemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana para solventar un poco este asunto? No tanto para evadir o eliminar la violencia, como bien decías hace un rato, sino para saber qué hacer frente al conflicto y tener mejores herramientas y mecanismos para resolverlo, ¿no? Son temas amplios, pero tratemos de resolverlos en un par de minutos, a ver qué tal. Sí, yo creo que noto grandes diferencias en términos de la edad de las personas que están utilizando las redes sociales. Incluso algunas redes sociales ponen límites de la edad en que uno puede abrir una cuenta. Pero lo cierto es que en los portales pues no verifican la edad. Claro. Yo puedo poner la edad que quiere y generar los perfiles que desee. Entonces esto implica que en educación básica hay niños de primaria, de sexto o niños de secundaria que tienen perfiles de Facebook o están trabajando con Instagram o con el WhatsApp y no tienen todavía el criterio suficiente para saber entre lo que es apropiado, lo que es inapropiado y cuándo están violentando la intimidad de otra persona. Entonces, yo creo que aquí es muy importante la participación de la sociedad en general para que nosotros podamos dar los recursos necesarios a nuestros hijos, a los jóvenes, para que puedan hacer algo con esas redes sociales que, vuelvo a decir, exponencialmente multiplican la cantidad de contactos que pueden tener y muchos de ellos ni siquiera los conocen. Solamente ven el nickname y consideran que con eso ya pueden ellos entablar una relación.
aquí lo fundamental, ¿cuál sería? Yo pienso como la política es enseñarles a tomar decisiones ante esa amplitud de opciones que tienen, cuáles serían en su beneficio las que podrían estar trabajando, pues, para sentirse parte de una sociedad, parte de un grupo de amigos, parte de una comunidad, sacar el provecho que eso tiene. Bien, a mí me gustaría regresarnos un poco a lo que comentaba Antonio hace un rato, de cómo entonces estas problemáticas que se expresan en la escuela, que no significa que sean solo de la escuela, sino que se expresan en la escuela y que tiene que ver con estas formas como más exacerbadas de la violencia, que tú bien lo señalabas, Igor, que tiene que ver más con que nosotros tenemos que repensar la escuela. O sea, no solamente al maestro y decir el maestro o la maestra no pudieron controlar tal y cual disciplina. O sea, creo que tiene que ver también con lo que ha sido la escuela como una institución y que la intención es que responda como a la formación de ciudadanos y ciudadanos que deban de tener ciertas particularidades, dentro de ellas la capacidad de una convivencia armónica socialmente, de desarrollar la capacidad de comunicarse con el otro que es diferente y establecer esta resolución pacífica de conflictos, ¿no?, para una vida mucho más armónica. Entonces tendremos que repensarla, porque finalmente, tal y como está constituida, creo que no nos está siendo tan útil. Tan es así, tuvimos la visita de un colega costarricense hace poco que vino a presentar su libro sobre investigación social, y él decía, es que cuando yo veo las notas del periódico de México, de Costa Rica, de cualquier otro país, dice, y que la escuela es la que tiene la función de esa formación de esos ciudadanos que están ahí en esas noticias, dice, yo me asusto, me doy miedo y me da vergüenza decir que estoy trabajando en una escuela, porque eso es lo que estamos produciendo. O sea, finalmente, si lo vemos a nivel macro, la escuela tiene una función y es esa parte que no estamos cumpliendo allá en la construcción de la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo me regreso a esto justamente por lo importante es que revisemos la escuela. O sea, si yo intento interpretar el caso del niño de Monterrey, el caso del niño que le señalaba de esta comunidad pequeña en Brasil, el caso de ahora de este nuevo chico en la Florida, fue, ¿no?, el último, de que dice, ¿a qué responde? ¿A qué responde eso? Y que no lo revisamos a fondo. Y seguramente es que no le estamos ofreciendo, ni en la escuela, ni en la familia, ni en la sociedad en general, las alternativas y las oportunidades para un desarrollo saludable. No estamos identificando ni en qué momento él puede tener un problema mental mayor para atenderlo. Entonces creo que esto nos lleva a revisar más a fondo, que los conflictos y las crisis nos señalan que hay cosas que estamos haciendo que debemos replantearlas y renovarlas, ¿no? Con estrategias más oxigenadas. Por otro lado, ¿en qué medida influyen de manera negativa las redes sociales? O sea, sí hay muchas formas positivas que no lo puede resolver el acceso al internet, a las diferentes redes sociales. Desafortunadamente, cuando nosotros bajamos estas formas de comunicación a edades más tempranas, bien lo decía Antonio, los niños y las niñas no tienen determinadas capacidades como para poder usar de manera tan abierta estos medios. Y claro que pueden ser entonces sujetos de mayores violencias, pueden ser sujetos incluso de extorsiones y, ¿por qué no?, de manera hasta peligrosa, que pueden ser captadas por redes delictivas para diversidad de delitos, incluso hasta la misma desaparición de las personas, porque desafortunadamente la chica del comentario decía, es que yo ya decido qué tipo de información voy a compartir y no comparto otro tipo de información, ¿no? Entonces, sin embargo, los niños y las niñas de edades tempranas no les importa qué información van a compartir, y con una sola imagen el otro, el que busca determinada información de estos niños o niñas, sabe con una sola imagen en qué zona vive, en qué escuela está por el uniforme, en dónde está tomada la foto. O sea, tienen sistemas y mecanismos de obtener información más allá de lo que uno en texto pueda dar. La imagen puede dar mucho más. Entonces es aquí donde creo que tanto la escuela como la familia, como la comunidad, como los medios de comunicación tienen que alertar de cuál es el manejo más efectivo de los medios, y cada vez a edades más tempranas los niños están entrando, obviamente son parte de la era digital, y entran de manera más fácil a las redes, y en las redes no siempre vamos a encontrar todo lo positivo. De acuerdo, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos ha terminado. Este tema lo retomamos la próxima semana hablando de otras cuestiones importantes a considerar dentro de los entornos educativos. Para despedirnos, un número del 1 al 15, por favor, para ver quién se lleva nuestro paquete de libros. 8.
El 8, felicidades a Jesús Ortiz Valdivia. Jesús, te dejamos la información de cómo contactarnos, cómo recoger tu paquete de libros en Facebook. Esto es en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pero para que sepas dónde encontrar nuestra oficina, ahí por favor búscanos como Diálogos del Pensamiento en Facebook y nos escuchamos el próximo sábado. Gracias por habernos acompañado, María Antonia, José Antonio. Muchas gracias. Que tengan buen sábado. Hasta la próxima. Hasta luego. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.